La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Ciudad de México, transformando el bullicio del centro en un tapiz gris y resbaladizo. Ana caminaba apresurada por la avenida Reforma, con el paraguas luchando contra el viento que lo volteaba una y otra vez. Tenía 35 años, pero ese día se sentía como si cargara el peso de 50. Su cabello castaño, recogido en una coleta desordenada, se pegaba a su cuello por la humedad, y sus ojos marrones, usualmente vivaces, ahora reflejaban una fatiga profunda. Hacía 6 meses que su mundo se había derrumbado, y cada paso que daba parecía recordárselo. Todo había empezado con el divorcio. Ana y Javier se habían conocido en la universidad, en una de esas fiestas ruidosas donde la cerveza fluía y las promesas se hacían a la ligera. Él era ingeniero, ambicioso, con esa sonrisa que iluminaba las habitaciones y hacía que las mujeres voltearan 2 veces. Ella, maestra de primaria, soñaba con una vida sencilla. Una casa en las afueras, niños corriendo por el jardín, quizás un perro. Se casaron jóvenes, a los 25, en una ceremonia modesta en la Basílica de Guadalupe, rodeados de familia y amigos que aplaudían su felicidad aparente. Pero los años erosionaron ese lazo. Javier se volvió distante, obsesionado con su carrera en una constructora multinacional. Las noches en casa se llenaban de silencios incómodos, discusiones sobre dinero y reproches velados. «Estás cambiando, Ana», le decía él, mientras ella se preguntaba si era él quien se perdía en el torbellino de ascensos y viajes de trabajo. El detonante fue una infidelidad que Javier negó al principio, pero que las evidencias, mensajes en su teléfono, perfumes extraños en su ropa, hicieron imposible ignorar. Pidió el divorcio en una tarde lluviosa como esta, en la sala de su departamento en Polanco, donde los muebles caros contrastaban con la frialdad de sus palabras. «Lo siento, Ana, no puedo seguir así», murmuró él evitando sus ojos. Ella firmó los papeles con manos temblorosas, sintiendo que una parte de su alma se desprendía como una hoja en otoño. La división de bienes fue rápida. Él se quedó con el departamento, ella con una renta modesta y la custodia compartida de su hija de 8 años, Sofía. Ana se mudó a un pequeño apartamento en la colonia Roma, un lugar bohemio pero asequible, donde las paredes delgadas dejaban filtrar los sonidos de la ciudad. Claxones, risas de bares cercanos, el eco de vidas ajenas. Lo peor vino después. 2 meses tras el divorcio, Javier anunció su compromiso con Laura, la hermana menor de Ana. Laura, con sus 28 años, su figura esbelta y esa energía inagotable que siempre había envidiado en secreto. Eran inseparables de niñas, compartiendo secretos en la casa familiar en Coyoacán, donde su madre preparaba tamales en las fiestas. Pero la traición cortó ese lazo como un cuchillo afilado. «¿Cómo pudiste?», le gritó Ana por teléfono, la voz quebrada por el llanto. Laura sollozó al otro lado. «No lo planeamos, Ana. Solo. Pasó. Él me necesita. Y yo a él». La boda fue un escándalo familiar. La madre de Ana, doña Rosa, una viuda de 60 años con manos callosas de años cosiendo en una maquiladora, intentó mediar. «La sangre no se riega, hijas», dijo en la cocina, mientras removía el mole con lágrimas en los ojos. Pero Ana no asistió. Envió una felicitación fría por mensaje y se refugió en su rutina, clases en la escuela primaria de la colonia Doctores, tardes ayudando a Sofía con la tarea, noches solitarias viendo telenovelas que, irónicamente, palidecían ante su propia historia. Ese día la lluvia no cesaba. Ana entró en el mercado de San Juan, buscando refugio y algo de consuelo en el aroma de las especias y el vapor de los tacos al pastor. Sofía estaba con su padre ese fin de semana, un arreglo que le dolía como una espina. Mientras pagaba por 1 kilo de jitomates, su teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Carla, la única que no la había abandonado. «Ana, ¿vienes a la reunión en el café? No te aísles tanto». Dudó, pero respondió. «Tal vez. Necesito aire». Salió del mercado y dobló por una calle lateral,
donde el agua formaba charcos que reflejaban las luces neón de los puestos ambulantes. Allí, acurrucada bajo un toldo raído, vio a la anciana. Era una mujer de aspecto frágil, quizás 70 años, con el cabello blanco enmarañado y un abrigo harapiento que apenas la protegía de la tormenta. Sus ojos, hundidos pero penetrantes, seguían a los transeúntes con una mezcla de súplica y resignación. Ana, impulsada por un instinto de empatía, ella, que conocía el dolor de la pérdida, se acercó. —¿Está bien, señora? —preguntó, extendiendo su paraguas. La anciana levantó la vista, y por un momento, su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa desdentada. —Gracias, mija. La lluvia no perdona a nadie. ¿Verdad? Siéntese un rato, no muerdo. Ana dudó, pero el cansancio la venció. Se sentó en el escalón húmedo, compartiendo el paraguas. La mujer se presentó como Doña Mercedes, una viuda que había perdido todo tras la muerte de su esposo en un accidente de camión hace una década. Vivíamos en Iztapalapa con nuestros 3 hijos. Ahora nada. Duermo donde puedo, como lo que la gente da. Hablaron de banalidades, el precio de la tortilla, el tráfico infernal, la nostalgia por épocas mejores. Pero doña Mercedes tenía una forma de observar, como si viera más allá de las palabras. Tú traes el corazón herido, ¿no? Se nota en tus ojos un hombre, un amor roto, y familia de por medio. Ana se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? La anciana rió suavemente. La vida me ha enseñado a leer caras. Cuéntame si quieres. A veces decirlo alivia. Con la lluvia como telón de fondo, Ana se abrió. Habló del divorcio, de Javier, de la traición de Laura. Mi propia hermana. Se casaron hace un mes en una iglesia en Xochimilco. Yo no pude ir. Duele demasiado. Lágrimas se mezclaron con las gotas en su rostro. Doña Mercedes escuchaba en silencio, asintiendo. De pronto la anciana se enderezó. Ese hombre tuyo, Javier, lo he visto. Pasa por aquí a veces, con su carro lujoso, yendo al trabajo. Ayer mismo, con una mujer joven, riendo. Pero hay algo en él, un peso que no suelta. Ana frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Doña Mercedes miró al horizonte, donde la lluvia difuminaba los edificios. No sé, mija, solo que la vida da vueltas. A veces un secreto sale a la luz cuando menos lo esperas. En ese momento, un auto negro se detuvo a unos metros. Javier bajó, con un traje impecable empapándose al instante, y ayudó a una mujer a salir. Laura, radiante bajo un impermeable rojo. Se dirigían al café cercano, ajenos al mundo. Ana se tensó, el corazón latiéndole con fuerza. Doña Mercedes siguió su mirada y murmuró algo en voz baja. Pero Ana no alcanzó a oírlo del todo. Javier volteó casualmente, y sus ojos se cruzaron con los de la anciana por un segundo. Su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma del pasado. Se apresuró adentro con Laura, sin saludar. Ana miró a doña Mercedes. ¿Qué le pasa? ¿Lo conoce? La anciana sonrió misteriosamente. Quizás, pero eso, mija, es una historia para otro día. La lluvia había amainado un poco, pero el aire seguía cargado de humedad, como si la ciudad misma llorara en silencio. Ana se quedó mirando la puerta del café por donde Javier y Laura habían desaparecido, el impermeable rojo de su hermana, como una mancha vibrante en su memoria. El corazón le martilleaba en el pecho, un ritmo irregular que le recordaba todas las noches en vela desde el divorcio. ¿Por qué dolía tanto aún? 6 meses, un mes de boda, y ahí estaba ella, sentada en un escalón sucio con una extraña, mientras ellos reían dentro, ajenos a su dolor. Doña Mercedes carraspeó suavemente, rompiendo el hechizo. No mires tanto, mija, eso solo te envenena por dentro. Su voz era ronca, marcada por años de exposición al humo de fogatas improvisadas y al polvo de las calles. Ana giró la cabeza, notando cómo las arrugas en el rostro de la anciana se profundizaban con una expresión de compasión genuina. Pero, ¿por qué se puso así? Javier, pálido como si hubiera visto un muerto. ¿De verdad lo conoce? La anciana se ajustó el abrigo raído que olía a tierra mojada y a algo indefinible.
quizás el aroma de la supervivencia callejera. Miró hacia el café, donde las luces cálidas se filtraban a través de los vidrios empañados. Conozco a muchos por aquí, Ana. La gente pasa, habla, deja pedazos de su vida. Javier. No es la primera vez que lo veo nervioso. Hace unos meses, antes de que se casara, vino solo una noche. Estaba borracho, apoyado en la pared de enfrente, hablando solo como si cargara un secreto demasiado pesado. Ana sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. ¿Qué dijo? ¿Algo sobre mí? ¿Sobre Laura? Doña Mercedes negó con la cabeza, sus ojos hundidos fijos en un charco que reflejaba las luces de un puesto de elotes cercano. No sobre ti, mija, sobre su pasado. Mencionó a una mujer, no tu hermana, sino otra, alguien de antes, de cuando era joven. Dijo algo como, no puedo repetirlo. Anó con ella, y luego se fue tambaleándose como si huyera de sus propias palabras. El estómago de Ana se revolvió. Javier siempre había sido reservado sobre su juventud. Se conocieron en la universidad, pero él evitaba hablar de su familia o de lo que había vivido en su pueblo en Guanajuato antes de mudarse a la capital. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? ¿Crees que me engañó antes de mí también? La idea la golpeó como una ola fría, avivando la ira que había estado conteniendo. Ella, que había confiado en él ciegamente, construyendo sueños sobre mentiras. Doña Mercedes extendió una mano nudosa y tocó el brazo de Ana, un gesto sorprendentemente cálido. No saques conclusiones apresuradas. La vida es complicada, llena de errores que uno arrastra como cadenas. Yo perdí a mi esposo por un accidente tonto, un camión que patinó en la lluvia igual que esta. Él cargaba culpas de juventud, deudas que nunca pagó. A veces, el pasado nos alcanza en los peores momentos. Hizo una pausa y su voz bajó a un susurro. Pero si quieres saber más, ve a su oficina mañana. Trabaja en esa constructora grande en Insurgentes, ¿no? Pregunta por él. Di que es personal. La verdad sale cuando la buscas. Ana se levantó, el paraguas chorreando agua sobre el pavimento agrietado. La idea de confrontarlo la aterrorizaba, pero también la impulsaba. Gracias, doña Mercedes. No sé cómo pagarle esto. La anciana sonrió, mostrando dientes amarillentos. Con una taza de café caliente algún día, cuando el sol salga. Cuídate, mija. Y recuerda, la familia duele, pero también sana. Ana se alejó caminando, el bullicio de la calle envolviéndola de nuevo. Vendedores gritando ofertas de churros, el pitido de un microbús atascado en el tráfico. Su mente era un torbellino. Llegó a su apartamento en la Roma, justo cuando el cielo oscurecía por completo, las luces de los faroles parpadeando como estrellas falsas. El lugar era modesto, una sala con muebles de segunda mano, fotos de Sofía en la pared, su hija con rizos oscuros y ojos curiosos, el único ancla en su caos. Se quitó los zapatos empapados y se dejó caer en el sofá, el teléfono en la mano. Marcó el número de Carla, su amiga de la universidad, la que siempre había sido su confidente. «Ana, ¿dónde estás? Te esperé en el café», dijo Carla al contestar, su voz alegre contrastando con el tono apagado de Ana. «Lo siento, vi a Javier con Laura, y conocí a una anciana que dijo algo raro. Creo que hay más en su historia». Carla silbó al otro lado. «Vaya, cuéntame todo. ¿Quieres que vaya? Traigo tequila y tamales de mi mamá». Ana rió débilmente, el primer atisbo de alivio en horas. «Sí, ven, necesito desahogarme». Mientras esperaba, preparó un té de manzanilla, el vapor subiendo como un bálsamo para su alma herida. Carla llegó media hora después, con bolsas en las manos y un abrazo que disipó parte de la soledad. Sentadas en la cocina diminuta, con el aroma del mole casero llenando el aire, Ana relató el encuentro con doña Mercedes. Carla escuchaba frunciendo el ceño, su cabello corto teñido de rojo vibrando con cada gesto. Que eso suena sospechoso, pero real. Javier siempre fue un misterio andante. ¿Recuerdas cuando salíamos y él evitaba hablar de su familia? Quizás esa mujer es la clave. Pero no vayas sola mañana. Yo te acompaño a la oficina. Ana asintió, sintiendo por primera vez un hilo de determinación.
Sofía regresaría al día siguiente y no quería que su hija viera su dolor. Pero esto era por ella misma, por cerrar el capítulo que Javier había dejado abierto. Esa noche, mientras la lluvia repiqueteaba contra la ventana, soñó con verdades enterradas, despertando con el alba grisácea filtrándose por las cortinas. Al día siguiente, el sol intentaba asomarse entre nubes dispersas, pero el tráfico de insurgentes era el mismo infierno de siempre. Autos pitando, peatones zigzagueando entre puestos de periódicos y taquerías. Ana y Carla entraron al edificio de la constructora, un monolito de vidrio y acero que simbolizaba el éxito de Javier. La recepcionista, una joven con uñas largas y sonrisa profesional, las miró con curiosidad. «Buscamos a Javier López. Es un asunto familiar». Mientras esperaban en la sala, con revistas de arquitectura esparcidas en la mesa, Ana sintió las palmas sudadas. ¿Qué diría si él aparecía? ¿Qué si doña Mercedes se equivocaba? De pronto, la puerta del ascensor se abrió y Javier salió con una carpeta en la mano y el rostro tenso. Al verla, se detuvo en seco. «Ana, ¿qué haces aquí?». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Pregúntale por Elena, la que dejó en Guanajuato». Ana levantó la vista, el pulso acelerado. «¿Quién?». Javier palideció de nuevo, como el día anterior bajo la lluvia. El ascensor zumbó suavemente al cerrarse detrás de Javier, dejando un silencio pesado en la sala de espera. Ana se levantó de la silla, con las manos apretadas en puños para disimular el temblor. Carla, a su lado, le dio un codazo discreto, un gesto de apoyo que le recordó que no estaba sola en esta vorágine. El edificio de la constructora olía a café recién hecho y a aire acondicionado estéril, un contraste frío con la humedad pegajosa de las calles de insurgentes. Afuera, el sol luchaba por filtrarse entre los edificios altos, pero el tráfico seguía rugiendo como un río caudaloso, con claxones que se colaban por las ventanas selladas. «¿Qué quieres, Ana? Esto no es un buen momento», dijo Javier, su voz baja pero tensa, como si midiera cada palabra. Su traje gris, impecable como siempre, no podía ocultar el sudor que perlaba su frente. Miró de reojo a la recepcionista, que fingía estar ocupada con su computadora, y luego a Carla con un gesto de irritación. «Si es por Sofía, podemos hablar en casa, no aquí». Ana sacó el teléfono, el mensaje aún brillando en la pantalla. «Pregúntale por Elena, la que dejó en Guanajuato». Su corazón latía con fuerza, un tambor sordo en el pecho que le hacía difícil respirar. «¿Elena? ¿Quién es Elena, Javier? ¿Otra de tus mentiras?». Las palabras salieron afiladas, impulsadas por la rabia que había fermentado durante meses. Carla se cruzó de brazos, su expresión dura, lista para intervenir si las cosas se salían de control. Javier palideció aún más, si eso era posible. Sus ojos, esos ojos castaños que una vez la habían hecho sentir segura, ahora esquivaban los suyos. «No sé de qué hablas. ¿Quién te mandó eso? Algún chisme de la calle, seguro». «Vamos, Ana, ya pasó todo. Estamos divorciados, casado con Laura, déjalo ir». Pero Ana no podía. El recuerdo de doña Mercedes, sentada bajo la lluvia con su abrigo raído, se le clavó en la mente como una espina. «No mientas. La anciana del mercado lo vio todo. Dijo que hablaba solo, borracho, sobre una mujer de tu pasado. De Guanajuato. Elena. ¿Era tu amante antes de mí? ¿O hay algo peor?». La recepcionista levantó la vista, curiosa, y Javier la fulminó con una mirada que la hizo bajar los ojos de inmediato. Tomó a Ana del brazo, suave pero firme, y la guió hacia un pasillo lateral, lejos de oídos indiscretos. Carla los siguió, negándose a quedarse atrás. «Esto es ridículo», murmuró él mientras entraban en una sala de conferencias vacía, con una mesa larga de caoba y sillas ergonómicas que gritaban éxito corporativo. Cerró la puerta con un clic que resonó como un veredicto. «Está bien, si tanto insistes», concedió Javier, soltando un suspiro que parecía cargar años de peso. Se pasó la mano por el cabello, desordenándolo por primera vez en lo que Ana recordaba. Afuera, por la ventana,
Se veía el zócalo a lo lejos, envuelto en la bruma matutina, con vendedores ambulantes desplegando sus puestos de artesanías. Elena fue mi novia en el pueblo. Teníamos 19 años. Yo estudiaba en la prepa, ella trabajaba en la panadería de su familia. Era todo para mí. Planes de casarnos, mudarnos a la ciudad. Pero yo era impulsivo, ambicioso. Quería más que las calles polvorientas de Guanajuato. Ana se apoyó en la mesa, sintiendo las rodillas débiles. Carla, a su lado, murmuraba un sigue inaudible, su mano en el hombro de Ana como un ancla. ¿Qué pasó? ¿La engañaste como a mí? Javier negó con la cabeza, mirando al suelo. No como piensas. Ella quedó embarazada. Un hijo, Ana. Un niño que nunca conocí. Mi familia. Eran conservadores, machistas. Mi padre me dijo que si no lo dejaba, me desheredaba. Elena quería criarlo sola, pero yo tenía miedo. Me fui a la universidad aquí, en México, corté todo contacto. Le mandé dinero al principio, pero luego lo ignoré. Pensé que el tiempo lo borraría. El aire en la sala se espesó, cargado de revelaciones que Ana no esperaba. Lágrimas picaron en sus ojos, no de tristeza por él, sino de decepción por el hombre que había amado. Un hijo. Tienes un hijo y nunca me lo dijiste. ¿Cómo pudiste casarte conmigo, tener a Sofía, sabiendo que abandonaste a otro? Su voz se quebró, y Carla la abrazó de lado, susurrando, «Fuerte, Ana, tú puedes con esto». Javier se dejó caer en una silla, el rostro demacrado. Intenté olvidarlo. Cuando nos conocimos eras tú lo que quería. Estabilidad, una familia normal. Pero el divorcio me trajo todo de vuelta. Laura me escucha, no pregunta del pasado, pero esa noche que viste con la anciana, había bebido. El estrés del trabajo, la boda. Murmuré su nombre. Elena. Doña Mercedes me oyó, supongo. Vive cerca de mi ruta al trabajo. Una vez le di unas monedas y ella recuerda caras. Ana sintió una náusea subirle por la garganta. El sol ahora entraba a raudales por la ventana, iluminando el polvo en el aire como partículas de verdad flotando. ¿Sabe, Laura? ¿Tu nueva esposa, mi hermana, sabe que dejó un hijo atrás? No, no se lo dije. Temía perderla también. Javier levantó la vista, suplicante. Por favor, Ana, no se lo cuentes. Por Sofía, por la familia. Pero Ana negó con la cabeza, el fuego de la traición avivándose. La familia que destruiste. Laura es mi sangre. Pero tú eres el veneno. Carla intervino, su voz firme. Esto no termina aquí, Javier. Ana necesita tiempo, y tú arregla tu desastre. Salieron de la sala dejando a Javier solo con sus sombras. En el elevador descendente, Ana se derrumbó contra la pared sollozando en silencio. Carla la sostuvo, el zumbido del motor como un latido compartido. Lo superaremos. Llama a tu mamá. Habla con Laura si quieres, pero primero tú. Afuera el calor del mediodía las golpeó, con el aroma de tacos de suadero flotando desde un carrito cercano. Ana caminó hacia el metro, el peso del secreto ahora suyo, pero también una chispa de empoderamiento. Por primera vez vio un camino adelante, confrontar a Laura, proteger a Sofía y quizás encontrar su propia paz en las calles caóticas de la ciudad que la había visto romperse y empezar a sanar. Mientras subía al vagón abarrotado, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Elena vive en Guanajuato. Busca la panadería El Sol Naciente. El hijo se llama Miguel. 15 años. Ana lo borró, pero las palabras se grabaron en su mente. ¿Doña Mercedes? ¿O alguien más? El metro traqueteó hacia la Roma, y con él su determinación creció. No más secretos. Mañana iría al norte, sola o con Carla, a desenterrar el pasado que Javier había enterrado. Por ella, por Sofía, por la verdad que liberaba. El autobús traqueteaba por la carretera federal hacia Guanajuato, un serpenteo interminable de curvas que hacía que el estómago de Ana se revolviera como un remolino de emociones contenidas. Habían pasado 2 días desde la confrontación en la oficina de Javier, y el sol del mediodía entraba a raudales por las ventanillas polvorientas, iluminando el paisaje árido de nopales y magueyes
que se extendía hasta el horizonte. Ana se aferraba al asiento, con la mochila en el regazo donde guardaba lo esencial. Un cambio de ropa, el teléfono con batería baja y una foto de Sofía sonriendo en un parque de la Roma. Carla había insistido en acompañarla, pero Ana necesitaba hacerlo sola. Este viaje era suyo, un acto de cierre que no podía compartir aún. La decisión había sido impulsiva, nacida en la noche anterior mientras la lluvia volvía a azotar su apartamento, un golpeteo rítmico que parecía eco de su pulso acelerado. Doña Rosa, su madre, había llegado esa mañana con un plato de chilaquiles y palabras de consuelo. «Hija, la verdad duele, pero el silencio mata más lento». Sofía jugaba en la sala con bloques de madera, ajena al torbellino, y Ana la había abrazado fuerte antes de partir, prometiendo volver al atardecer del día siguiente. «Te quiero, mi vida. Mamá va a resolver unas cosas para que estemos bien». La niña, con sus ojos grandes y curiosos, había asentido, pero Ana vio el destello de preocupación en su mirada, un recordatorio de que su hija era el centro de todo. Llegaron a Guanajuato al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de un naranja polvoriento que contrastaba con las fachadas coloridas de la ciudad colonial. El aire era más seco que en México, cargado del aroma a tierra caliente y pan recién horneado que flotaba desde las calles empedradas. Ana bajó del autobús en la terminal con las piernas entumecidas y el corazón latiéndole en la garganta. El mensaje del número desconocido, que sospechaba era de doña Mercedes con su sabiduría callejera, la guiaba. El sol naciente. Pidió indicaciones a un taxista de bigote espeso que la miró con curiosidad mientras maniobraba por el laberinto de callejones. «Es en el centro, cerca del mercado. Buena panadería, pero la dueña es seria, no como antes». La panadería era un local modesto, con vitrinas de vidrio empañado y el horno al fondo, escupiendo vapor aromático. Ana empujó la puerta, haciendo sonar una campanilla oxidada, y el calor la envolvió como un abrazo inesperado. Detrás del mostrador, una mujer de unos 40 años amasaba masa con movimientos precisos, su cabello negro recogido en un moño práctico y un delantal manchado de harina. Tenía los ojos castaños, hundidos por el cansancio, pero con una fuerza que recordaba vagamente a Javier en su juventud. «¿En qué le ayudo?», preguntó la mujer, sin levantar la vista del todo. Su voz era ronca, marcada por años de humo y trabajo duro. Ana tragó saliva, el pulso retumbando en sus oídos. «Busco a Elena». «¿Es usted?». La mujer se enderezó, limpiándose las manos en el delantal, y la miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?» «Ana, soy la exesposa de Javier López». Las palabras salieron atropelladas, y Elena palideció, dejando caer la masa con un plaf sordo sobre la mesa de madera astillada. El local estaba vacío, salvo por el zumbido de un ventilador viejo que removía el aire cargado de levadura. Elena la guió a una mesa en la trastienda, una habitación estrecha con estantes de harina y fotos descoloridas en las paredes. Una de un joven Javier, sonriente y delgado, abrazando a una Elena embarazada. Otra de un niño de 15 años, alto y moreno, con la misma mandíbula cuadrada. «¿Cómo me encontraste bien?», murmuró Elena, sirviendo 2 tazas de café negro humeante. Sus manos temblaban ligeramente, revelando la grieta en su armadura. Afuera el bullicio del mercado se filtraba, vendedores gritando precios de frutas, el cloqueo de gallinas en jaulas. Una anciana en la ciudad, y un mensaje. Javier me lo contó todo. El hijo, Miguel. Ana miró la foto, y el chico, Miguel, parecía una versión más joven de Sofía, con esa inocencia que el tiempo no había erosionado aún. Elena suspiró, sentándose frente a ella. Lágrimas asomaron en sus ojos, pero las contuvo con un gesto de orgullo. Lo abandonó. Se fue sin mirar atrás. Yo crié a Miguel sola, trabajando aquí desde que mis padres murieron. Él sabe quién es su padre, pero no lo busca. Dice que no necesita a alguien que lo dejó por ambición. Hizo una pausa, removiendo el café con una cuchara. Javier mandó dinero al principio, luego nada. Escuché que se casó, tuvo una hija,
Pensé que era feliz, pero ahora... ¿Por qué vienes tú? Ana sintió un nudo en la garganta, la empatía surgiendo como un bálsamo inesperado. Se casó con mi hermana después de divorciarnos, pero su secreto salió a la luz. Duele, Elena, por ti, por mí, por nuestros hijos. Hablaron durante horas, el sol poniéndose y tiñendo la trastienda de sombras alargadas. Elena relató los años duros, noches sin dormir, Miguel preguntando por su papá, el rechazo de la familia conservadora que la llamó pecadora. Ana compartió su propia traición, el divorcio, la boda escandalosa. Por primera vez, no se sentía sola en el dolor. Era un lazo forjado en cenizas compartidas. Al anochecer, Miguel entró por la puerta trasera con el uniforme escolar sucio de tierra del fútbol callejero. Era alto, con ojos vivaces y una sonrisa tímida que se congeló al ver a la extraña. «Mamá, ¿quién es?» Elena lo presentó y el chico se tensó, cruzando los brazos. «La ex de mi papá, ¿eh? ¿Viene a decir que él es un héroe ahora?» Ana negó con la cabeza, su voz suave. «No, Miguel. Vengo a decir que lo siento, por lo que te quitó. Eres fuerte como tu mamá. Sofía, mi hija, te parecería». El chico la miró, la ira disipándose en curiosidad. Charlaron brevemente, de la escuela, de sueños de estudiar ingeniería, irónico como su padre. No hubo abrazos ni promesas, solo un reconocimiento crudo, real. Ana tomó el autobús de regreso esa misma noche, exhausta pero ligera, como si hubiera soltado una carga invisible. Llegó a México al amanecer, con el skyline de la ciudad recortándose contra un cielo rosado. En su apartamento, Sofía corrió a abrazarla, y doña Rosa preparaba desayuno, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa. Carla llamó. «Cuéntame todo, ¿estás bien?» Ana decidió confrontar a Laura esa tarde, en el parque de Coyoacán donde jugaban de niñas. Su hermana llegó con el vientre apenas abultado, embarazada de 3 meses, el rostro radiante pero tenso. «Ana, ¿por qué me citaste? ¿Es por Javier?» Sentadas en un banco bajo un ahuehuete centenario, con el aroma de flores de cempasúchil flotando, Ana lo soltó todo. Elena, Miguel, el abandono. Laura lloró cubriéndose el rostro. No lo sabía. «Dios, Ana, lo siento tanto. Pensé que era solo un divorcio, no esto». Se abrazaron, sollozos mezclados con el canto de los pájaros, un puente reconstruido sobre el abismo. Javier se enteró esa noche, por un mensaje de Laura. Llamó a Ana, su voz quebrada. «Por favor, déjame explicarle a Miguel. Quiero conocerlo». Ella colgó sin responder, pero en su corazón una semilla de perdón brotaba, no por él, sino por su propia paz. Días después la lluvia cesó y Ana caminó por la avenida Reforma con Sofía de la mano, el sol calentando su piel. Doña Mercedes la vio desde su escalón y sonrió. «Se ve mejor tu cara, mija». Ana le dio un termo de café caliente, un gesto de gratitud. La vida seguía. Clases, risas con Carla, tardes con su madre. El dolor no se borró, pero se transformó en fuerza, un recordatorio de que las traiciones curan con tiempo y verdad. En la caótica belleza de la ciudad, Ana encontró su camino, paso a paso, hacia un mañana propio.